Era un hombre. Yo no sé por qué en un día como estos para mí es inevitable pensar o recordar, si ustedes se acuerdan, hace unos 5 años, más o menos, 6 años, estudiamos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y en el capítulo 13, no lo vamos a leer, donde habla de las señales del fin, ¿se acuerdan? Las señales que vendrán para cuando venga el fin. Hay una expresión del Señor Jesús, son muchas, pero una que en un día como este me viene a la mente ¿se acuerdan que dice, oren para que su huida no sea en invierno? Dice el Señor. Dice, en aquel día, porque ese día habrá lloro y crujir de dientes, dice el Señor. Y un día como hoy se me viene a la mente ese pasaje, oren para que su huida no sea en invierno. Y me parece que eso está escrito para los caleños, que somos de azúcar, ¿no? Porque llueve y se nos desbarajusta todo. Hace 8 días, y ustedes tenían una tareita, no sé si la hicieron, si no la hicieron, háganla. Era leer 10 capítulos de la segundo libro de Samuel, del capítulo 11 al 20. Si no lo han leído, háganlo, les digo, les va a enriquecer muchísimo. Si lo leyó una vez, léalo otra vez. Los que saben de estudio y todo esto dicen que a la escritura usted le empieza a agarrar el saborcito después de la 7ª leída que usted le hace el pasaje. ¿Verdad? Eso lo dicen. O sea que si usted lo lee en diferentes versiones, mucho mejor. Pero es después de la 7ª lectura que usted le hace un pasaje, como que le va agarrando la idea de lo que el Señor quiere decirnos. Allá en ese libro de Samuel, veíamos ¿qué hacer cuando todo se sale de control? ¿Se acuerdan? ¿Ha pasado eso? Que todo se me sale de control, que las cosas se me escapan y yo no sé qué hacer. Y veíamos a través de la experiencia del rey David, un hombre muy interesante. Hay un curso que están terminando en los miércoles en la noche sobre la vida de David. Y ellos dijeron, hay unas cositas, pastor, que necesitamos charlar ahí. Claro, ¿cómo no? Ese libro es interesantísimo. Y también, obviamente, la vida del rey David. Y lo que nos muestra estos capítulos es cómo David, siendo rey, bueno, ustedes conocen la historia de David en general, ¿no? Pastorcito, que lo traen o que va a llevarle a sus hermanos que están en batalla unos quesos y unas cosas. Y resulta que vio un gigante y él se envalentona y dice, yo puedo con ese, y lo vence, y entonces la gente lo aclama. Saúl mató a 1000 y David a 10,000, y la gente lo empieza a aclamar, y es que ya lo unge para ser rey, y se levantó un problema porque Saúl empieza a perseguirlo. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la vida de David. Finalmente David, después de huir algunos años, es hecho rey. Ya cuando muere Saúl es nombrado rey, se posesiona en el trono. Y claro, como un hombre cualquiera, es un hombre ungido de Dios, pero como con debilidades como muchos de nosotros. Él se equivoca, hace muchas embarradas, y una de ellas que marca su vida y no solamente la vida de él, sino del reino en general, de su familia, pues es haber pecado con una mujer que se llamaba Betsabé, que no era su mujer. Y obviamente la culpa lo carcome, lo persigue, hasta que llega un momento en que el profeta Natán, que el Señor le envía, lo confronta y le dice, tú pecaste. Y miren, recordando solamente, permítanme leerlo otra vez, en la nueva traducción viviente, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, el versículo 7, cuando Natán el profeta le dice, tú te equivocaste, tú pecaste, Dios le habla a David y le dice, ¿por qué entonces, versículo 7 del capítulo 12, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Él era rey y se quedó con la esposa de Urías. Fue el autor intelectual de la muerte de este hombre. Y miren esto, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, le dice a través del profeta, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra
ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Ahora, una cosa que siempre tenemos que aclarar es que Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado normalmente hay que asumirlas y David tiene que asumir las consecuencias del pecado. Ahora, noten, el pasaje obviamente dice como que el Señor lo castigó. Y vamos a ver, porque uno dice, pero es que dice que lo castigó. El Señor no siempre es que castigue, la Biblia dice que sí, pero generalmente lo que está aquí transmitiendo es que más bien es la consecuencia de lo que tú hiciste va a traer, o lo que hiciste traerá estas consecuencias. Y eso es lo que sucede ahora, es tu familia. Y lo que hablábamos hace 8 días fue precisamente sobre eso. Cuando todo se sale de control, David es el rey, ya Saúl, el que lo perseguía, murió. Él tiene el control de su reino. Pero un día, su hijo Amnón, el mayor, el primogénito, se enamora perdidamente de la media hermana Tamar. Dice el texto que se enfermó por acostarse con ella, dice literalmente así. Y hace toda una estrategia para acostarse con ella. Después de que se acuesta con ella y la deshonra, la aborrece y la odia, dice el texto. Pero como todo se sabe y todo se paga, el otro hermano de Tamar, medio hermano de Amnón, se entera y dice, eso no se queda así. También hace toda su estrategia, se lleva a su hermano de paseo y allá le hace el corte que llamaban en aquel tiempo de franela y muere. Da de baja a Amnón, se venga de lo que hizo su hermano. Absalón huye por lo que ha hecho, como no recuerdo cuántos años fue que dijimos, un poco de años, como 3 años. Luego su padre ya se repone del duelo por Amnón, lo manda a traer. Absalón está 2 años con su papá allí en Jerusalén. Y al cabo de 2 años se reconcilian, el papá lo perdona y Absalón, entonces libre de la culpa, pide a su papá que lo deje ir a Hebrón y allí él hace toda una estrategia para nombrarse rey, Absalón. Y lo nombran rey y cuando David se entera de que Absalón es rey y que tiene un ejército poderoso, dice, nos tocó salir corriendo y huyeron. Se le salió todo de control a David, todo. Tenía controlado el reino, era el rey. Pero el Señor le ha dicho, de tu misma casa saldrá la espada que te va a atacar. Y es el hijo de él, Absalón, quien se rebela y lo persigue porque se convierte en un estorbo David para su papá. Y lo persigue para matarlo porque tiene que reinar él, Absalón. Él hizo todo, se dice que se ganó el corazón de la gente, los engañó quizás, los cautivó, los encantó y la gente lo siguió a Absalón y él empieza a perseguir a su papá. Y él huye. David decide huir, dice, no lo vamos a enfrentar. De hecho, David nunca va a enfrentar a su hijo. Nunca enfrentó a Saúl por el reino. Porque el reino no lo iba a poseer él, el reino se lo iba a entregar Dios. Tampoco iba a pelear por el reino con su hijo Absalón. Dios era el que iba a determinar si él seguía siendo rey o no. Y ahí en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, dice que huye David, huyen con ellos sus siervos, unos sacerdotes, está ahí Sadoc y Abiatar, y ellos dicen, bueno, si vamos a huir, no le vamos a dejar el arca de la alianza al rebelde, ¿no? Al usurpador, nos la llevamos nosotros también, y sacan el arca, y se van de Jerusalén detrás de David. Pero cuando David se da cuenta de que llevan el arca, vea lo que dice, la Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 23 del capítulo 15. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Dijeron, si Absalón se va a quedar con el reino, con el arca sí no se quede, con la presencia de Dios, eso sí no, cualquier otra cosa menos la presencia, porque el arca era obviamente la presencia misma de Dios.
Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Y miren tan interesante esto. Pero cuando David se da cuenta que tienen el arca, les da instrucciones a Sadoc para que regresen el arca de Dios a la ciudad. Y mira lo que dice David. Si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca en el tabernáculo. Dice David, el lugar del arca no es este, el lugar del arca es el tabernáculo y allá la dejamos. Y si el Señor quiere que yo siga siendo rey por su voluntad, me volverá a permitir entrar a Jerusalén y allá veré el arca, yo no me la voy a llevar. Entonces le dice, devuélvanla. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Dice, pero si la voluntad del Señor es que yo no vuelva a ser rey, eso es voluntad de Dios. Y lo primero que veíamos, que les dije que son 3 cosas que vamos a ver, hoy vamos a ver la segunda. Hace 8 días veíamos cómo David, lo primero que hace, alguien a quien se le salen las cosas de control, ¿recuerdan qué era? Confía en Dios. Eso es lo que hace él, en la voluntad de Dios. Es increíble, yo leyendo varias cosas decía, David nunca peleó con Saúl para tomar el reino que le pertenecía a él, porque yo le había dicho. Él siempre dijo, es cuando Dios quiera, nunca lo voy a hacer por mi mano. Y aquí, cuando Absalón lo saca, tampoco dice, tampoco lo voy a enfrentar. Es el Señor quien determinará si yo sigo siendo rey o no. Porque si el Señor determina que yo no sigo siendo rey, es voluntad de Dios, bien pueda el Señor poner al que quiera. Es increíble eso, ¿no? Y Dios deja, obviamente, que David haga lo que tiene que hacer y él se encarga de eso, ¿no? Ahora, de paso, él no se lleva el arca. Y pensaba esta mañana cuando me arreglaba, porque llevarse el arca, que era la presencia de Dios, era querer manipular la presencia de Dios. Eso significaba querer manipular la voluntad de Dios. Y entonces David le dice a Sadoc y a Abiatar, no señor, el arca es de allá y allá me la dejan. Si el Señor quiere que yo vuelva a verla, es porque Él me deja entrar como rey nuevamente a Jerusalén. Interesante, ¿no? Él confía en la voluntad de Dios y él no va a manipular la voluntad de Dios. Ahora, eso que sucede aquí con David no es nuevo, porque algunos dirán, bueno, aquí este hombre, ¿ustedes recuerdan también en el primer libro de Samuel, cuando él tiene 2 oportunidades de eliminar a Saúl y nunca lo hace? Porque David nunca vio a Saúl como un enemigo. Y hay un momento donde se encuentran, porque David le perdonó la vida en 2 ocasiones, y en una de ellas le dice a David desde lejos, a grito, dice, que el Señor juzgue entre nosotros, le dice a Saúl. Tal vez el Señor lo castigue a Saúl por lo que intenta hacer, que lo persigue a él para matarlo, pero yo nunca le haré daño a Saúl, nunca, dice. Como dice un proverbio antiguo, citado ahí David, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro Saúl de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata el rey de atrapar? ¿Deberá pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga?, le dice David al rey. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros, le dice a Saúl, tiene razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Nunca, absolutamente nunca, en ningún momento, David quiso hacerle daño a Saúl. Dijo, que el Señor decida. Y eso implicó huir años. Nunca levantó su mano, sino más con cortarle el borde del manto un día a Saúl. Se sintió tan mal porque él había violentado al ungido de Dios. Wow, increíble, ¿no? Ahora, ustedes saben la historia. Finalmente Absalón muere y David vuelve al reino, ¿cierto? Él confía y Dios lo devuelve al reino. Allá. Bueno, quiero decirles esto y que ustedes me digan de qué hablamos aquí. David tuvo la capacidad de recuperarse frente a la adversidad y transformó su dolor
en fuerza para superarse y fortalecerse y así volver a su trono para seguir reinando en Israel. ¿De qué estamos hablando hoy en día cuando leemos algo así? Una palabra. Pero tú lo sabes, Luz. Pues lo repito. David tuvo la capacidad de recuperarse frente a la adversidad y transformó su dolor en fuerza para superarse y fortalecerse y así volver a su trono para seguir reinando en Israel. Y como dice Luz, ¿hoy sabe cómo llaman eso? Resiliencia lo llaman. Eso se llama resiliencia. Eso que nos enseña David desde hace 3000 años es lo que hoy han dado por llamar resiliencia. ¿Usted quiere ser rico y famoso? ¿Ustedes quieren ser ricos y famosos? Vea, sencillo. Agarren los principios bíblicos, apréndanselos, quítele todo lo que tenga que decir de Dios, quítele todo el manto de espiritualidad y empiece a enseñarlos. Y usted se convierte en un conferencista famoso y se llena de plata. Créanmelo. Créanmelo. La resiliencia es un término acuñado por la psicología para hablar de la capacidad que tienen aquellos que se sobreponen a la adversidad, que se recuperan de la adversidad y siguen proyectando su futuro. Claro, la psicología le quita la confianza en Dios, por favor, eso no, ni se diga. Le quita el tinte cristiano, lo adorna con un lenguaje técnico y lo presenta como un gran descubrimiento. Este es el último descubrimiento, la resiliencia. Si yo a esta conferencia le quitara todo el tinte cristiano y me pongo a hablar sobre resiliencia, me tapo de plata, les digo. Seguro que sí. Y es algo que está escrito en su Biblia y en mi Biblia desde hace 3000 años. El jueves nos compartía Ramiro algo que alguna vez escuchó de un muy eminente científico colombiano llamado Rodolfo Ginás. Ustedes recuerdan, ¿no? Conocido por nosotros, que todos nos sentimos orgullosos de él. Que un día dijo que él había encontrado en la vida que lo más importante era amar al prójimo como a uno mismo, dijo él. Ahora, él es ateo, ¿no? Y lo dijo Rodolfo Ginás. Por favor, lo dijo Rodolfo Ginás. Eso está escrito en Deuteronomio hace como 4000 años, le dijo. Pero obviamente este personaje jamás lo dijo. Jamás dijo. ¿De dónde lo sacó? Y es curioso porque una persona que está acostumbrada a citar fuentes, porque él es fuente para muchos, está sencillamente plagiando, porque no mencionó la fuente. Y se me vino a la mente allá en Lucas 4, creo que eso, cuando Satanás es llevado a Jesús al desierto y le dice, escrito está. Y manipuló la palabra, la torció, no la dijo completa, dijo un pedacito nomás. Miren, un desafío que tenemos los cristianos es aprender lo que la Biblia dice y los principios para que cuando la gente los diga, usted le diga, eso no lo dijo ese fulano, eso está escrito hace 3000 años, 4000 años, ahí está. Ahí está. Entonces, lo primero que hizo David fue confiar en Dios. Lo segundo que yo encuentro que hace David cuando se le salen las cosas de control es tener un corazón limpio. David tenía un corazón limpio, como lo vamos a ver. Ahora, ustedes piensen en esto. Lo está persiguiendo, bueno, lo persiguió Saúl para matarlo. Lo persigue su hijo para matarlo y le roba el reino. Y como les decía, el palacio de David era un hervidero de conspiraciones y de chisme impresionante. Pero en medio de todo eso, uno descubre a un hombre con un corazón limpio. Y ustedes dirán, ¿y cómo un corazón limpio? Si a mí nomás me miran feo y ya me provoca, por lo menos devuelvo la mirada más cortante, ¿no? No, este hombre, tranquilo. Y es que los que confían en la voluntad de Dios, en la fe en que Dios hará lo mejor, los que descansan en que Él tiene todo bajo control, cuando parece que todo se sale de control, indefectiblemente los llevará, como a David, a tener un corazón limpio.
Una consecuencia de confiar en Dios es que podremos tener el corazón limpio. Un corazón limpio que no busca justificarse o justificaciones, ¿no? Que no busca culpables, que no se contamina con el rencor y con el resentimiento, y sobre todo, un corazón que puede perdonar con facilidad. Ese es un corazón limpio. En medio de la adversidad, cuando todo se le sale de control, David confía en Dios y mantiene su corazón derechito, limpio delante de Dios y delante de la gente. Solo quienes como David, que se atreven a confiar en la voluntad de Dios, pueden tener un corazón limpio en momentos de dificultad. Solamente los que confían en Dios. Quienes no tienen un corazón limpio siempre se dejarán afectar por lo que otros digan o por lo que otros hagan. No, Absalón me hizo eso, como los que estaban con él. No, eso hagámosle y enfrentémoslo. O el que lo ofendió, déjeme nomás, dígame y yo le corto la cabeza de un tajo nomás, le decían a David. Quienes no tienen un corazón limpio siempre se sentirán acusados, siempre se sentirán atacados, siempre se sentirán juzgados, siempre estarán a la defensiva, siempre estarán buscando culpables y le echarán la culpa a otros de lo que a ella le sucede. Ahora usted dirá, uy, pero tengo algunas de esos. Pues permítame que le diga con cariño y con respeto, usted no tiene un corazón limpio. Porque uno que tiene un corazón limpio, de nada de esto se deja afectar. Pero los que como David, o como Esteban allá en Hechos 7, o como Jesús en la cruz, tenían un corazón limpio que podrían decir, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Ellos perdonan a los que les hacen daño. Ese es un corazón limpio. Ellos saben que esas circunstancias que están viviendo, adversas, suceden solo por la voluntad de Dios, y las personas que las hacen o les hacen daño simplemente son sujetos necesarios para que estas cosas sucedan por la voluntad de Dios. Recuerden esto que lo hablamos hace 8 días. Si yo le dije al Señor que es mi Señor, que Él gobierna mi vida, Él sabrá por qué suceden esas cosas en mi vida. Solo Él lo sabrá. Él lo sabe. Ahora quiero que dentro de un corazón limpio, veamos 3 cosas. Quien tiene un corazón limpio como David, acepta sus responsabilidades en lo que sucede. Ustedes recuerdan que lo que leímos, que el Señor le dice, tú cometiste un pecado con la mujer que no es la tuya, mandaste matar a Urías, ahora la consecuencia es que de tu familia va a salir el daño, y es lo que sucede con Absalón. Dentro de esto, una persona que tiene un corazón limpio como David acepta su responsabilidad en lo que sucede. David no muestra en ninguno de esos capítulos, y por eso los animo a que lo lean, no muestra ninguna actitud de autolástima para preguntarse cómo haríamos nosotros en medio de las dificultades. Cuando todo se nos sale de control, ¿ustedes se imaginan que fuéramos David y nos persigue Absalón para matarnos? La gente nos traiciona, ¿qué diríamos? ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas, Señor? ¿No se preguntaría usted? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Te ensañaste conmigo? ¿Por qué a mí, Señor? David no es cara dura, porque él sabe que lo que sucede tiene un motivo. Y no es cara dura para preguntarse, noten esto, ¿y por qué mis hijos salieron así? ¿De dónde fue que Amnón aprendió las mañas y se ensañó con Tamar y quiso violarla? ¿Cómo fue que este hombre se me convirtió así? ¿Por qué mis hijos salieron así? ¿Por qué es que Absalón salió tan rebelde? Por favor, ¿cómo es que salió así? David sabe, porque tiene un corazón limpio, que lo que está sucediendo no es un castigo de Dios. Lo que está sucediendo es una consecuencia por los pecados y errores que él mismo cometió. Y veamos ahora algo muy interesante. Siempre digo, esto es puro sentido común. Yo siempre sigo sosteniendo los mandamientos y todo en la Biblia no es porque Dios es arbitrario, todo tiene un sentido común. Y vamos a ver esto acá. Seguro que en el fondo de su corazón, porque tiene un corazón limpio,
David tiene claro que todo no comenzó cuando Amnón se enfermó de amor por su hermana y la violó. No, ahí no comenzó todo. Ahí no comenzó todo. Todo comenzó cuando él, David, vivió una vida sexual desenfrenada, teniendo tantas mujeres y concubinas. Con cada una tuvo un hijo. Él fue tan responsable que a cada hijo le puso una mamá. Más o menos. Con cada de una de ellas tuvo un hijo. David, un hombre con un corazón limpio, el hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre enfermo por las mujeres. Los que están en el curso han hablado de las concubinas y todo eso, tenían un poco de concubinas. David era un hombre enfermo por las mujeres, al punto de llegar a ser el autor intelectual de la muerte de un hombre íntegro como Urías, el esposo de Betsabé. Y otra vez, sentido común. Amnón, ¿quién le enseñó eso? ¿De quién aprendió Amnón a enfermarse por las mujeres? Como el pasaje dice así, se enfermó por su hermana, dice. Amnón, el hijo mayor de David, era un hombre enfermo por las mujeres. Deseaba de tal manera acostarse con su media hermana Tamar, que dice la Biblia que estaba enfermo por ella. Un hombre enfermo por las mujeres, que vive una vida sexual desenfrenada como David, indefectiblemente tarde o temprano afectará la vida de sus hijos. Y Amnón es un fiel reflejo de lo que fue su padre. Todo no comenzó con Amnón, eso venía de atrás. Yo recuerdo una pareja con la que hablábamos en alguna oportunidad, que decía a la esposa que su esposo tenía revistas cuando las tenían de Playboy por ahí metidas, pero que eso no importaba, eso a él no lo afectaba, que los niños no los dejaban mirar, ¿no? Porque, pero cuando los hijos crecieron y encontraron las revistas, ahí sí como que se alarmó el hombre, ¿no? Un hombre con un corazón limpio como David sabe cuándo es responsable de las cosas que ha hecho. Alguien que no tiene el corazón limpio se pregunta, ¿y cómo fue que dónde aprendió eso? ¿En el colegio le enseñarían? Es que en la iglesia no le enseñaron nada, ¿cierto? La culpa es de la iglesia, la culpa es del colegio, la culpa es de sus malos amigos. David sabe que la culpa de todo es de él. Él fue quien modeló esa vida para sus hijos. Pero al mismo tiempo, un hombre como David, que construyó una familia en desorden, porque fue en desorden total, teniendo tantos hijos con tantas mujeres, sabe que tarde o temprano logrará que existan rivalidades entre sus hijos, como efectivamente sucedió. Y Absalón fue el producto del desorden familiar que ocasionó David. Increíble eso, ¿no? Nosotros a veces no nos damos cuenta cómo nuestra vida familiar modela a los hijos, ¿no? Y decimos, pero es que lo llevé a un colegio y en el colegio no le dieron nada, yo pagué carísimo. Y en la iglesia también, pero en la iglesia, en esa media hora que hacían, no lograron transformar las bestialidades que yo hice durante 7 días a la semana, no lo lograron. Profesores, por favor, profesores, ¿ustedes qué clase de profesores de niños son? En media hora usted no va a lograr cada 8 días lo que yo no hago en la casa durante toda la semana. Pues déjeme decirle que no. Y que la culpa no va a ser de la iglesia. Y que la culpa va a ser suya. Este es un caso totalmente claro, ¿cierto? Pero David, como es un hombre con un corazón limpio, él sabe que él ocasionó eso. Y por eso dice, si el Señor quiere que yo vuelva a ser rey, es cuestión de él. Si él no quiere que yo vuelva a ser rey, es voluntad de él. Por eso es que a David no lo vemos preguntando, ¿y por qué? Porque a mí me pasa esto. Él sabe cuál es la respuesta a esa pregunta, que ni siquiera la hace. Tampoco lo vemos buscando culpables, porque le diría, hoy día la culpa fue de mi mujer, porque es que ella no se encargó de los muchachos. Tampoco se justifica. Es un hombre con un corazón limpio, un corazón honesto delante de Dios para reconocer que eso que le sucede a él, al país, al reino, a sus hijos, lo ocasionó ¿quién? Él mismo fue el causante de eso.
y que obviamente, como fue el causante de eso, él es merecedor de esa desgracia. De allí que lo único que le queda es confiar en que si la voluntad de Dios es que él siga siendo rey, así será. Pero si la voluntad de Dios, por el contrario, es que él no siga siendo rey, así será. Un primer elemento para alguien que tiene un corazón limpio: reconoce su responsabilidad en lo que sucede. Un segundo aspecto es que alguien como David, que tiene un corazón limpio, no se deja afectar por el rencor de otros, ni por el resentimiento. Derechito, ¿no? Otra señal de alguien con un corazón limpio como David es la actitud con la que asume la rebelión de Absalón. Para David, su hijo, noten esto, para David, Absalón, su hijo, nunca fue su enemigo, nunca. Nunca lo consideró como tal, como tampoco consideró enemigo a Saúl, nunca. Tal vez Absalón como Saúl sí consideraron a David como un enemigo a quien había que sacar del camino. Por eso lo persiguen, tanto Saúl como aquí en este caso Absalón. Para David, Absalón seguía siendo su amado hijo. Increíble, ¿no? Lo que Absalón hizo de arrebatarle el reino a su padre y perseguirlo para matarlo, no cambió nada en la forma de pensar de David. Claro, yo sé que cualquiera diría: pero es que uno nunca va a ver a un hijo como un enemigo, por favor, eso es obvio, ¿no? Eso así a mí me pasa, pues igual yo le aguanto a mis hijos todo, que lo va a ver como un enemigo, ¿no? Pero esa forma de pensar de David y de actuar no fue solo con Absalón, porque fuera su hijo Absalón. Desde antes, él ya había dejado en evidencia la limpieza de su corazón. Cuando Saúl lo perseguía para matarlo, David lo seguía amando y respetando. Saúl seguía siendo su señor y rey. Y cuando podían encontrarse de lejos, dice que David le decía: ¿por qué me persigues? Y cuando sus amigos querían matar a Saúl, y usted le dice: no levantaré un dedo contra el ungido del Señor, es mi Señor y mi rey, les dice David a sus hombres. Y uno se pregunta: ¿cómo puede ser posible que alguien que quiere matarlo a uno, alguien a ustedes lo ha querido matar? Y uno diga: es que es mi Señor y mi rey, es el ungido de Dios, yo no lo puedo tocar. Por favor, eso es extraterrestre, les digo. Eso es de alguien que tiene un corazón definitivamente empeñado con Dios. Saúl y Absalón vieron a David como enemigo. David nunca los consideró como enemigos. Lo que ellos le hicieron nunca dañó el corazón de David. Miren esto. Lo buscan para matarlo. Hacen de todo para matarlo. Eso que hicieron contra David nunca, recuerde esto, nunca hizo que se dañara el corazón de David. Les digo, eso es un desafío muy grande. Es cuando uno va entendiendo que David se ha llamado el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Tremendo. Después de sufrir la rebelión de Absalón, de ser perseguido por su hijo, ya cuando se deciden a enfrentarlo, David, mira lo que le dice a sus oficiales. En el capítulo 18 de ese mismo libro, en el versículo 5, ya se van a enfrentar a Absalón. Y les dice David a sus oficiales, dice, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5, dice: y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. A ese rebelde, a ese degenerado que me quiere quitar el reino, trátenlo con cariño. Por amor a mí, trátenlo con benignidad, les dice David. Increíble eso, ¿no? Claro, estos otros sí estaban, pues, que decían: no, perdone, rey, a usted lo amamos, pero este man, cuando lo veamos, y de hecho eso pasó, ¿no? Cuando Joab le dijeron: está colgado allá en un árbol, Joab dijo: déjemelo a mí, hermano, que eso sí. Y bueno, él hizo lo que tenía que hacer. Pero David tiene su corazón limpio y sigue amando a su hijo, ¿no?
Y dice, por favor, trátenlo bien, no lo vayan a despelucar, porque además dice que, por allá atrás dice que no había nadie tan bonito como Absalón. Dice por allá en el capítulo 14, dice el versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había en él defecto. ¡Wow! Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos real. Mejor dicho, este era pues un Adonis y le dice, por favor, no le desfiguren la carita, por favor, no lo traten mal. Increíble, ¿no? Increíble. Y de hecho dice el texto, y espero que lo lean, que ese cabello del que hablan ahí fue el que se enredó en una rama y quedó colgado, y Joab lo encuentra y le dice, aquí fue, hermano, y ya saben lo que pasó, ¿no? Cuando ya Absalón ha muerto, David va a enterarse de la noticia y pregunta 2 veces si su hijo Absalón está bien. Dice, ¿y el joven Absalón está bien? Y cuando se entera de que su hijo murió, dice que lloró amargamente, porque David no había dejado de amar a su hijo. En su corazón no había espacio para el rencor o el enojo con Absalón. No tenía rencor con su hijo. Muchas de nuestras circunstancias pueden ser adversas, muchas. Circunstancias que se salen de nuestro control, circunstancias que son consecuencia de nuestros errores o circunstancias que son provocadas por otros, muchas circunstancias. Pero la clave está en la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias. No es lo que los otros nos hacen, es como yo las administro, digámoslo de esta manera. Lo que la gente nos haga o nos deje de hacer no determina que se dañe nuestro corazón. No, es que me dañó el corazón esa persona, se me dañó el corazón con esa persona. No, un momentico, eso es decisión suya. Pero es que me hizo eso. Listo, sí, obviamente, pero la decisión de dañar el corazón es suya. Mantener un corazón limpio depende solo de nosotros. Es una decisión que tenemos que tomar. Y David tuvo un corazón limpio siempre. Ustedes se imaginan que en medio de circunstancias adversas que nos traen dolor y llanto, que nos hacen sufrir hasta perder la esperanza, todo el dolor que significa que alguien nos haga sufrir, todo eso, y a eso le vamos a añadir que nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento, de rencor, de deseos de venganza. Terrible. Una persona resiliente como David comprende que él es quien construye su propia alegría y su propio destino. Eso es resiliencia. 3000 años hace que se dijo eso. Ahí está. Mantener un corazón limpio es una decisión que debemos tomar. Tener dominio propio como David en medio de la adversidad es una decisión que debemos tomar. Y en tercer lugar, ya lo hablamos de eso, vimos, primero que hace David es confía en Dios. Lo segundo, mantiene su corazón limpio. Y dentro de ese tener corazón limpio, vimos 3 cosas, ¿no? Reconoce sus errores, ¿cierto? No se deja afectar por el resentimiento. Y lo tercero es que está dispuesto a perdonar. Obviamente, ¿no? Obviamente que una persona que tiene un corazón limpio tiene la capacidad de perdonar. Absalón ya había sido perdonado por David. Pero no solo lo perdonó a él, porque además de que Absalón se le alzó en armas y lo conspiró contra él, también hubo otros que le ofendieron y se aprovecharon de su momento difícil. ¿Ustedes recuerdan, los que vinieron hace 8 días, de lo que leyeron el texto, de uno que se llamaba Simei? ¿Se acuerdan de Simei? Aquel hombre que ofendió a David y lo maldijo y lo llamó sanguinario. David va triste porque su hijo lo va a perseguir y se aparece otro degenerado que se llama Simei. Así le se da cuenta, eso se lo merecía. Sanguinario. Era uno de los del grupo de Saúl, ¿no? Y le manda piedras y bueno, le dice de todo Simei. Lo maldijo y lo llamó sanguinario cuando huía de Absalón. Eso está en el capítulo 16. Si usted mira un momento, el versículo 5 de ese segundo libro
Dice así, capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Urim y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Recuerden que Saúl murió y el lugar del rey lo ocupó David. Y que era el grupo de Saúl, cuando ve a David en desgracia, dice: aquí está. Ese se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. A Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de su hijo Absalón. ¿Se da cuenta? El Señor se la cobró, le quitó el reino y se lo dio a Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai es uno de los oficiales de David, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, le dice. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es el papá de Abisai. Si él así me maldice, y esto es increíble, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Si este hombre me maldice es porque es la voluntad de Dios. Por favor, yo no entiendo esto, la verdad. Es porque Dios se lo dijo, que me maldiga. ¿Quién pues dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Increíble eso, ¿no? Este hombre ve caído al pobre David y lo maldice. Abisai le dice: Señor, déjamelo a mí, tú no te manches las manos de sangre, yo me encargo de eso, yo soy experto en eso y además me gusta, déjamelo yo. Y obviamente David le dice: no, Señor. Y es en esos momentos cuando salen esos Abisai listos para defender a David y a castigar al rebelde y conspirador. Él está dispuesto a tomar venganza por los insultos que están profiriendo contra el rey. Esos Abisai son los que en esos momentos difíciles, y usted haga memoria, nos dicen: déjemelo a mí, yo soy bueno para eso. Tienes que defenderte, no vas a hacer nada, tú tienes dignidad y derechos, defiéndete, no dejes que te pisoteen. ¿Ha escuchado a alguien que le diga a usted eso? Pero David, que tiene un corazón limpio, le impide a Abisai que le haga daño a Simei. Y como decía el texto, considera la posibilidad de que esas ofensas sean voluntad de Dios porque Él las merece. Claro, uno diría: es que enfrentando un problema tan serio como el de Absalón, cualquier ofensa, pasémoslas por encima, eso es indiferente, diríamos, ¿cierto? Digamos, uno pensaría que las ofensas de él fueron indiferentes. Podríamos pensar que ese hombre y lo que decía eran indiferentes para David. Es decir, que David ni lo odiaba ni lo tenía en cuenta. Simplemente lo ignora. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos hecho algo así. Pero como alguien dijo en alguna oportunidad, el peor pecado contra un semejante no es el odio, sino la indiferencia. Porque esa es la esencia de la crueldad. La diferencia no es ninguna manera de perdón o de falta de perdón. La indiferencia sencillamente es ira controlada que en cualquier momento explotará. Pero si ustedes me acompañan, en el capítulo 19, ahí adelante, ya Absalón ha muerto, David está volviendo a Jerusalén y claro, en ese camino hay júbilo volviendo a Jerusalén. Y en el capítulo 19, versículo 15 del segundo libro, hay un personaje que se le atraviesa en el camino de regreso a Jerusalén, todos alegres. Obviamente David está triste por su hijo, pero se le aparece a alguien y vea lo que sucede. Versículo 15. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal
para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Y miren esto: Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto a los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. ¿Cómo así que la bienvenida? No es que lo estaba ofendiendo y maldiciendo. Y le dice bienvenido al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, con Simei. Entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y con él 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóname, le rogó Simei. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Otra versión dice que el Señor no lo deje en su corazón. Soy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, saliendo el primero en todo Israel a recibir a mi señor el rey. Y noten esto. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al ungido por el Señor. ¿Quién? Entonces le responde David: ¿quién les pidió su opinión, ustedes hijos de Sarbia? Exclamó David: ¿por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser rey en Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdona la vida. Y David le perdonó la vida a Simei. Por lo que David hace, o lo que hace David es perdonarle la vida a Simei. Cuando Simei viene y se arrepiente de lo que ha hecho, David sencillamente le perdona. Y uno se pregunta: ¿por qué es que alguien puede perdonar así? Usted tiene la respuesta: porque tiene un corazón limpio. ¿Y por qué tiene un corazón limpio? Porque confió en Dios. Porque confió en que la batalla no era de él. Porque confió en que la batalla era del Señor. Eso es todo. Eso va encadenado todo, ¿no? Tiene un corazón limpio. David sencillamente le perdona. David había desarrollado un carácter que no le dejaba dominarse por la sensibilidad y la susceptibilidad de las ofensas. ¿No somos así algunos de nosotros? Mire lo que me dijo, mire lo que me miró, yo creo que me miró y algo se trae. Qué bueno, con un corazón limpio, eso no. Él sabía manejar sus acciones y era paciente con los que tenían una lengua muy impetuosa. ¿Le han hecho ofensas con la lengua? Mire lo que me dijeron a mí, ¿cómo me dicen eso a mí? Por favor, que sanguinario, mire lo que me dicen. Si usted se deja afectar por eso, porque no tiene un corazón limpio. David no se dejó afectar por eso. Y David era un sanguinario, perdón que les diga. Pero eso no lo afecta, porque tiene un corazón limpio. Pero sobre todo, David era consciente, y esto es increíble, porque usted pregunta: ¿por qué David perdonó? Ya dijimos por esto, ¿no? ¿Saben por qué David perdonó? Porque David era consciente de su propio fracaso. David sabía muy bien lo que significaba ser pecador. Sabía lo que significaba ser perdonado por el Señor. Y es que quien ha sido perdonado y humillado es un buen perdonador. Por eso lo perdonó. Quienes hemos sido perdonados por Cristo podemos tener un corazón limpio cuando perdonamos a los que nos ofenden. ¿No es lo que dice el Padre Nuestro? Podríamos decir hasta aquí que cuando todo se sale de control, necesitamos desarrollar un corazón blando para perdonar y una piel dura para soportar. Una piel lo suficientemente dura que no se deje afectar por lo que los otros dicen, que me pinchan, por lo que me miraron. No una piel ultrasensible que se resiente
y se hiere por cualquier cosa. Y tengamos seguro, que Simei abundan por todas partes. Y cuando estemos en circunstancias difíciles, las más difíciles, aparecerán los Simei para decirnos: yo sí sabía, menos mal que eso está ahí. Pero es de nosotros quien depende de cómo los enfrentamos. Inclinen su rostro y oremos al Señor y démosle gracias por su palabra, porque el Señor hoy nos ha hablado a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es abundante en gracia, Señor. Increíble, Señor, un hombre como David. Ahora vamos entendiendo por qué era un hombre conforme a tu corazón. Y era un hombre conforme a tu corazón no porque fuera santo y no pecara, sino porque siempre confiaba en ti, siempre dependía de ti. Y esa confianza, Señor, le ayudó a tener un corazón limpio. Siempre reconoció sus culpas. Nunca buscó culpables, nunca se justificó. Era un hombre honesto, Señor, que reconoce sus maldades. Señor, ayúdanos a ser como David. Ayúdanos a ser como Jesús, con un corazón limpio. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos enfrentado a muchos Simei que nos dicen cosas, que nos hacen cosas, y estamos llenos de ese resentimiento. Señor, si hubiera alguien aquí a quien tú les has hablado específicamente, porque tiene su corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, háblale, Señor. Esa persona necesita tener paz en su corazón, y esa paz solamente la da la confianza en ti y la limpieza de corazón. Señor, que hoy sea un día de liberación. Señor, si hubiera alguien aquí a quien tú le estás hablando y le has dicho que quieres que se libere de todo ese rencor, de esa ultrasensibilidad, Señor, que sea día de liberación. Libéralo en el nombre de Jesús. Y que recuerde, Señor, que a ese que le ofendió hay que perdonarlo, porque así mismo tú le perdonaste a él o a ella, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, si aquí hay alguien que siente que las cosas se le han salido del control, gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a esperar en ti. Te honramos, Señor. Qué privilegio, Señor, es conocer tu verdad. Qué privilegio es conocer de dónde vienen las verdades eternas, Señor. Que no es porque un eminente las dijo, las creamos, sino porque tú las dijiste hace miles de años y ahí están. Permítenos descubrirlas, Señor. Queremos descubrir esas verdades. Queremos que el mundo las conozca y que sepan, Señor, que no son los intelectuales de hoy los que las han dicho, sino que eres tú quien lo dijiste desde el comienzo, Señor, tu palabra que es eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Que un día tu palabra provoque en nosotros el llanto que provocó en aquellos hombres de Nehemías que lloraron de gozo cuando la entendieron.
Nos acostumbramos tanto a escuchar tu palabra, pero tu palabra es eterna, Señor. Que tu palabra provoque gozo en nosotros, Señor, y esperanza, como en este día, Señor. Cuánto amo yo tu ley. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te adoramos, Señor.